Grabar. Mi nombre es Gabriel Lamarnava. Soy estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Iztacal y estoy estudiando la licenciatura de Psicología. Un placer conocerla. Mucho gusto igualmente, Gabriel. Gracias. ¿Alguien Espérame, más quiere? porque nada más dame un segundo porque a mí me mandó Uy. nada más como que me mandó que estás grabando, pero ya no me deja verte. Ay, nada más le tiene que dar a aceptar, creo. Que es lo que le marca. Ya, sí, es que me dice salir. Me dice salir nada más, perdóname, ya, gracias. Ok, no se preocupe. ¿Alguien más quiere presentarse? A mí me Bueno, yo gustaría que se estaba... presentaran todos los chicos, ¿no? Si están de acuerdo, y pues también poder conocerlos. Tienen bueno, posibilidades de que pongan sus cámaras y bueno, o sea, para la presentación al menos o algo así, no sé. una disculpa, yo no tengo posibilidades de prender la cámara, más que nada porque no sirve, pero Está bien, una Michelle. disculpa. Al contrario, Michelle. Pero bueno, yo soy Michelle Torres y también estoy estudiando la licenciatura de Psicología. En realidad, yo estoy en cuarto semestre, pero estoy recursando con mis compañeros. Ok. ¿Quién más está en la reunión, chicos? Yamila, ¿estás por ahí? Sí. Hola, buenas tardes. Hola, Yamila, buenas tardes. Yo soy Yamila, tengo 20 años. Estoy estudiando psicología también en FES Iztacala. Mucho gusto. Mucho gusto. Yo soy Jafet Hernández Murillo y también estoy estudiando psicología en la FES y pues bueno, mucho gusto y gracias por proporcionarnos su tiempo y también el espacio para darnos la entrevista. Gracias, Jafet. Mucho gusto. Yo soy Carolina Rodríguez. Atenda a lo que ustedes necesiten. Bueno, creo que ya se lo faltaba presentarme yo. Soy Eduardo Cortés. Igual estoy haciendo la carrera de psicología en Iztacala. Ya nos conocíamos previamente. Y pues nuevamente reiterarte, Carito, muchas gracias por el espacio y el tiempo. Al contrario, Eduardo, mucho gusto en volvernos a saludar, ¿no? Ya que estábamos, bueno, ahorita por videollamada, pero muchas gracias a ustedes. Falta yo también, soy Andrea, mucho gusto, también estoy estudiando psicología y pues gracias por permitirnos entrevistarla y grabar también la sesión. Muchas gracias a ti, Andrea, mucho gusto. Bueno, entonces, me parece que ya fuimos todos. Nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, para que se quede grabado, el propósito de esta entrevista es conocer su experiencia dentro del ámbito clínico. Bueno, no sé si para empezar nos puede decir su nombre completo. Y aunque sé que esto no se le pregunta a una mujer, su edad. No, claro que sí. Yo creo que, como dicen, ¿no? Ya en los tiempos en los que estamos, pues es difícil que alguna pregunta nos parezca inadecuada, pero yo con todo gusto, ¿no? Mi nombre es Carolina Rodríguez Molina, tengo 42 años, soy psicóloga clínica titulada en la Facultad de Psicología de la UNAM en Ciudad Universitaria y llevo desde el 2011 con el consultorio. Bueno, no sé si ahorita ya que tengo 11 años con el consultorio. Vaya, ya lleva más tiempo de lo que yo me esperaba. Se ve muy joven. Gracias. ¿Tiene algún posgrado? Posgrado no, pero tengo 3 especialidades. Tengo la especialidad de terapia en adicciones, para el manejo de las adicciones, terapia de pareja y terapia familiar. El posgrado lo estoy manejando, lo estoy estudiando la maestría en lo que son las neurociencias, pero no lo he concretado. Y de hecho está como pendiente de retomarse por diferentes circunstancias. Vaya,
esto de la pandemia ha cambiado muchas cosas últimamente. Sí ha sido mucho, pues, papeleo, problemas también de salud. Entonces, se entiende que a veces sí, pues, en algún momento, pues, el mundo se detuvo, por así decirlo, y toca retomarlo. Sí, tiene que ver, pero también, pues, otras situaciones también personales, ¿no? Es importante a lo mejor ver esa parte que en el ámbito profesional, pues sí tenemos cierto desarrollo, pero cómo logramos a veces también empalmarlo con el ámbito personal, ¿no? Esa parte, entonces, pues bueno, esa es parte de las razones, Eduardo, exactamente. Perdóname, Gabriel. No se preocupe. En ese sentido tiene mucha razón. Una persona, pues ahora sí que define exactamente qué quiere, lo que va a hacer. Y es importante que se tome en cuenta a sí mismo para los planes que quiera, pues, alcanzar, bueno, los planes que quiera llevar a cabo a lo largo de su vida. Sí, principalmente de manera integral, ¿no? Pero bueno, es parte de las razones, efectivamente, tienes razón. Yo creo que sí hay un antes y un después de la pandemia en todo el mundo. Otra pregunta, ¿con qué frecuencia asiste usted a eventos de actualización, ya sean, no sé, coloquios, congresos o talleres? Aproximadamente cada 3 meses. De 3 a, Es seguido. pero son más o menos como 2 o 3 cada medio año, aproximadamente igual digo, como 4 o 5 serían al año. En ocasiones he participado en 6. Pero efectivamente son conferencias, son coloquios, Qué padre. son, ¿cómo se llama? Pues diferentes actualizaciones que se manejan, ¿no? Y todo hace cuenta que ya cuando uno se titula, Andrea, y si ustedes en un momento dado les interesa, pues efectivamente por parte de la UNAM se pueden, ¿cómo se llama? Inscribir, mejor dicho, en diferentes áreas que nos mandan esa comunicación para las actualizaciones, e incluso no nada más dentro de la UNAM. Ya en algún momento platicamos con personas de otras universidades y entonces como profesionistas pues ya nos pasamos como el dato de, oye, va a haber tal simposio, va a haber tal conferencia, va a haber como tal congreso, ¿no? Y para que te inscribas o te intereses y entonces te vayas especializando. Perdóname, actualizando Sí. en tu especialidad. Y, Te escucho. sí, el último curso, taller o diplomado que haya tomado, ¿cuál fue? En terapia de pareja, ¿sabes? En la parte que se está manejando actualmente de comunicación. Ese tema fue interesante, fue en la parte actual, lo que se está manejando actualmente, o sea, lo más actualizado exactamente para enseñar a las parejas a comunicarse. Ok. ¿Y cuánto tiempo tiene que se desempeña como psicólogo? Mencionaba que lleva 11 años con el consultorio. ¿Ese es el tiempo en sí? Sí, yo me titulé en junio y justamente estoy viendo mi título el 25 de agosto del 2011 y entonces yo empecé a trabajar más o menos como en septiembre, octubre con mi primer paciente. Ay, qué padre. Sí, Sí. bueno, no sé si les sirva, pero rápidamente les platico la experiencia. Mi primer paciente fue una chica justamente con un tema de farmacodependencia. Yo en mi último año de carrera ya no me dediqué totalmente a estudiar, entonces yo decía que estaba en celibato social, no porque no salía ni hacía nada más que estudiar. Y entonces esta chica escuchó que yo estaba en psicología, me pidió terapia, le dije, todavía no termino, pero te puedo recomendar con alguien. No, espero que termine, ¿no? Entonces dije, bueno, pasó un año justamente donde la conocimos, fuimos a ver a la persona donde ella estaba y entonces, ¿qué pasó? Pues, ¿por qué no habían venido? No, pues porque me estaba terminando la carrera, me titulé y pues ya le compartimos, etcétera. Ella escuchó, entonces me dijo, entonces ya me puedes atender. Y yo así como que ni me acordaba de ella desde hace un año, se llama Selene. Y entonces me dije, sí, pero como que fue muy rápido, entonces pues rápidamente, mejor dicho, pregunté con mis profesores y me dijeron, es que ya tienes como todos los elementos para poder empezar a dar terapia, ya tenía incluso el consultorio y así fue como yo tuve mi primer paciente. Wow, eso es bastante interesante. Y, por ejemplo, ¿qué sintió esa primera vez que dio terapia? ¿Cómo se sintió? ¿Qué aprendió? Me sentía muy insegura y porque sí sentía la responsabilidad
de las decisiones que el paciente pudiera tomar. Yo cuando tengo la oportunidad de terminar la carrera también les comparto, mis profesores, tanto la persona que fue la que me asistió en mi servicio social, la profesora que me llevó para mi servicio social, quien me llevó también en la parte de las especialidades y mi director de tesis y el psicólogo con el que estuve trabajando yo, o sea, tomando terapia, mejor dicho, pertenecen a un grupo que se reúnen cada semana para poner casos en mesa. Entonces, tuve oportunidad de titularme también con mención honorífica, ahora sí que les platico y si gustan ahorita, pues también les puedo mostrar mi título con que dice justo mención honorífica y esa fue la parte que me dio más el apoyo de mis profesores, oportunidad de participar en estas reuniones. Entonces yo les decía mucho, es que yo me siento insegura y comparada con ustedes que llevan 10, 15, 20 años o más dando terapia, pues yo no sé cómo voy a manejar las cosas, ¿no? Entonces, justamente toda la parte formativa de la escuela, ellos me comentaban, es que ya terminaste esta parte, tomaste terapia de 3 años, que es lo que nos solicitaban en ese entonces para poder dar terapia a nosotros, tienes ya como todos los elementos para iniciarlo, y si nunca empiezas, pues justamente cuando vas a decir lo mismo que nosotros, ¿no? Y entonces esa fue la parte, digamos, en donde llegó a esto de cumplir 11 años, pero empezando de esa forma, Gabriel. Pero me gustó mucho, sentía mucha emoción. La verdad es que siempre estuve convencida de ser psicóloga clínica y entonces me emocionaba muchísimo esa parte. Es un punto donde si no te atreves, ¿cómo sabes qué es lo que viene después? Entonces, si no te equivocas, ¿cómo aprendes también? Sí, pero hay que tener cuidado porque hay de equivocaciones a equivocaciones con los pacientes. Eso sí. Solo es un comentario, no tengan miedo, pero sí presten mucha atención porque en ese tema sí hay de errores a errores, por así decirlo, ¿no? Ok. Vale. Siguiente pregunta, no sé si quieren. Sí. ¿Considera que los conocimientos que adquirió usted en la universidad fueron útiles o han sido útiles en lo que es su ejercicio profesional? Y en todo caso, ¿por qué? Sí, definitivamente sí, Andrea, es una situación de formación. La información que te dan es muy importante para tener las bases y posteriormente saber consultar. Yo creo que las cosas más importantes en nuestra carrera es que, como bien me lo preguntabas, hay que estar actualizados. No vamos a memorizar quizá los libros, pero sí tenemos que saber en dónde consultar, porque además, digamos, para cada paciente es diferente la bibliografía que consultas. No puedes llevar el mismo proceso o el mismo tratamiento para cada paciente, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que necesite, tienes que hacer esta consulta. Y eso te lo enseñan en la escuela, ¿no? O sea, toda la parte que te dan, toda la parte que te dicen, todo lo que yo aprendí dentro de la escuela es la base para hacer este manejo de la información y del trabajo con el paciente. Sí, hay que tener muchas referencias, me imagino, ¿no? ¿Con qué aproximación teórica usted se identifica? Con la parte psicoanalítica. Me gusta mucho, me gusta también la parte del cognitivo-conductual, eso escucho. Bueno, aquí yo me gustaría hacer una pregunta y es específicamente qué fue lo que hizo que tomara la aproximación teórica, no sé, por ejemplo, en el caso del psicoanálisis, ¿qué fue lo que influyó en esa decisión? ¿O por qué psicoanálisis? Cuando yo tengo la primera especialidad, que es en este caso atención y manejo, bueno, se requiere primero a lo mejor en algún momento prevención, atención y manejo de lo que son las adicciones. Algo que se comprobó o algo que funciona muy bien para el tema de superar una adicción totalmente, Eduardo, es la parte psicoanalítica. Hay otras teorías, exactamente, o sea, bueno, hay otras corrientes psicoanalíticas, otras aproximaciones efectivamente, que haz de cuenta que te pueden dar a lo mejor un resultado un poco más rápido y son buenas, pero lo que el psicoanálisis tiene por sobre las demás es que permite
que el paciente supere totalmente la adicción. Hay un tema ahí muy interesante y llegan a haber ciertos debates de que las adicciones no se superan al 100%, de que siempre hay una delgada línea de que el paciente requiera volver a consumir o tenga como un riesgo a una recaída, ¿no? Pero en este caso, con la parte del psicoanálisis, se ha comprobado que no. Yo exactamente, después de esta paciente que les comenté, que bueno, cometí una indiscreción porque siempre se debe de guardar la discreción, la confidencialidad, perdónenme, pero después de ella me hace favor de recomendar con otro paciente que él fue mi primer caso documentado. Con él llevo trabajando justamente desde el 2012, llevamos 10 años ya en terapia. Ahorita lo veo pues eventualmente, a lo mejor cada 3 meses, a lo mejor cada que lo necesita. Al principio trabajé con este caso, les platico rápidamente, Eduardo, 2 veces por semana, después trabajamos 1 vez por semana, pero es un caso documentado justamente en la facultad, de que superó al 100% la adicción y él tenía consumo a todas las sustancias que se puedan imaginar. Desde, bueno, la parte de inhalantes, la parte de marihuana, LSD, pastillas, cocaína, heroína, o sea, él consumía todas las sustancias, por así decirlo, o conoció de todas las sustancias. Cuando yo conocí el caso, en la parte que me preguntaba Gabriel, él no fue mi primer paciente, pero sí fue de los primeros, y yo les decía a mis profesores, por favor, alguien tome mi caso, yo no puedo con el caso. Entonces me decían, no, sí puedes, te vamos a apoyar, pero tú puedes. Pero a mí realmente me asustaba, ¿no? El caso. Entonces, la parte del psicoanálisis, justo en el respaldo que me dan y en esa asesoría que tenemos, porque igual en estos, digamos, reuniones donde ponemos casos en mesa se guarda la confidencialidad del paciente, solo se dice masculino, edad y demás, el nombre no. Y entonces ahí fue donde justamente me llevaron de la mano con el psicoanálisis, revisando la estructura del paciente desde la infancia, las interpretaciones que él había hecho en diferentes momentos, ¿no? De acuerdo a sus vivencias. Y entonces estas situaciones, o sea, esas interpretaciones o esas ideas que él tenía se pudieron modificar afortunadamente con esta aproximación, con esta corriente psicológica, ¿no? Entonces, es por eso que para manejar esas situaciones, esa es a la parte. Para trabajar, por ejemplo, en terapia familiar, sí me gusta más un poco cognitivo-conductual, dependiendo del caso, pero son terapias más breves que las terapias psicoanalíticas. Ok, claro. Y entonces, ¿este enfoque o aproximación teórica dirige tu actividad profesional? No, por lo que Sí. me comentas, también hablas un poco de la parte cognitiva. Sí, Pero... cognitivo-conductual y estructuralismo. Pero el estructuralismo, bueno, ya mucho menos. En algún momento trabajé en un caso solamente con Gestalt. Sí me gustó, o sea, sí me gusta, pero no para hacerlo siempre, por así decirlo, o para yo trabajar, ¿no? Pero sí me gusta también la Gestalt, me gustó conocerlo, me gustó manejarlo, pero son para diferentes, pues sí, diferentes casos. ¿Y nos podrías explicar o plantear exactamente cómo diriges tu actividad profesional? ¿Cómo dirijo? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo administras? Ok. ¿Cómo empleas? Déjame responderte a ver si entendí correctamente tu pregunta, Eduardo. Yo lo que hago con el paciente es dividirlo en 3 fases. La primera fase es donde conozco, les digo así, esta es la primera sesión donde conozco de manera general la situación que el paciente tiene, y eso me permite ya darme una idea de más o menos qué es lo que necesita y hacerle una propuesta de trabajo. La segunda fase de la terapia, de igual manera, se los comento a los pacientes, son más o menos 6 sesiones donde conozco la mayor parte de sus rasgos psicológicos, donde voy aplicando propiamente la entrevista. La entrevista yo no la hago en una sola sesión o en 2 sesiones, sino que voy escuchando lo que el paciente tiene en ese momento, vive en ese momento, la situación presente, y de la mano voy intercalando preguntas para ir llenando la parte de la entrevista. Entonces, más o menos son esas sesiones, pueden ser menos, pueden ser más, y si en esas sesiones por alguna razón el paciente resuelve lo que necesita, digo, yo he aprendido mucho esta parte de que el paciente es el que tiene que decidir continuar o no. Podemos ahí concretar y concluir. Si el paciente elige por alguna razón personal o por la situación que sea continuar, entonces es cuando entro
con el paciente a la tercera fase, donde ya justamente empezamos a revisar modificaciones estructurales o cosas ya más específicas. Ya no es infinita la sesión, las terapias o la terapia, el proceso de la terapia, pero sí tiene un tiempo, tiene una finitud, pero sí ya es, digamos, dependiendo de lo que el paciente vaya, digamos, manejando, resolviendo, atendiendo. Y puede ser una vez a la semana o cada 15 días. O les comentaba, tengo casos donde son 2 veces a la semana. No sé si más o menos respondí lo que tú me preguntaste. Y aunado a esto, quisiera preguntarle una cosa. De toda su actividad profesional, ¿cuál sería la tradición, por así decirlo, que más guía su trabajo? Es decir, si es más psicoanálisis que cognitivo-conductual o es más cognitivo-conductual que psicoanálisis. Es más psicoanálisis, Gabriel. Sí. Ok, ok. Sigue, Lalo. Uy. Y Carito, si tuvieras que describirnos general, o sea, una generalidad de cuáles son tus funciones como psicólogo, cuáles funciones desempeñas en tu ejercicio profesional, ¿cuáles serían? Perdóname, la verdad es que se escucha como ruido al fondo, pero me decías que te describiera mis funciones. Ajá, las funciones que tú consideras desempeñas como psicóloga clínica. Ah, ok. Bueno, como psicóloga clínica, básicamente es atender pues sí, las necesidades emocionales que el paciente requiera, que pueden ser situaciones en crisis, pueden ser situaciones que en un momento dado se requiera una intervención en el momento y a veces el paciente es lo único que quiere. Entonces, se pueden hacer desde intervenciones breves, ¿no? O inmediatas, prácticamente de una sesión. Se puede, ¿qué otra cosa? No sé, de atender la parte en la que el paciente tiene ya a lo mejor un duelo, fallecieron personas, como decía Gabriel, con este tema de la pandemia, se presentó mucho ese tema de que fallecieron familiares, entonces los pacientes no sabían cómo manejar esta situación, aunado a lo que la misma pandemia representaba. Por ejemplo, cuando recién empezó la pandemia, igual les comparto rápidamente, hice con este grupo de profesores que les platico, fuimos a dar apoyo a hospitales porque la gente, sobre todo de la tercera edad, llegaban en crisis seguros de que tenían COVID, sin poder respirar, etcétera. Les hacían pruebas, descartaban que estuvieran enfermos, pero ellos continuaban en este estado. Entonces entrábamos nosotros con una intervención psicológica y se ayudaba muy bien al paciente. O sea, era mucho miedo, mucha incertidumbre de lo que podía pasar en relación a lo que había a nivel mundial. Nadie tenía o sentía la certeza pues sí, de qué es lo que fuera en un momento dado a resolver, ¿no? La situación. Y entonces esa parte, por ejemplo, la llevamos a cabo. He participado también, por ejemplo, en casa hogar, en casa hogar con niños, en lo que son anexos de grupos de autoayuda. También tuve participación en lo que fue el CAVI, el Centro de Ayuda a Violencia Intrafamiliar en la Ciudad de México, con casos de mujeres y niños maltratados. Ahí, por ejemplo, también fue una participación importante, o sea, una experiencia muy interesante que viví. Un caso ahí, padre, fue de una pareja, ella era su segunda esposa, eran relativamente jóvenes, 30 y tantos años. Le pegó, nunca le había pegado, a la primera esposa sí le pegó, a la segunda nunca le había pegado, y ella dice, yo sí quiero seguir con él, pero no quiero que me pegue. Y entonces se plantea con él, ¿no? ¿Tú qué quieres? Y se les enseña, y sí se avanza de una manera muy importante en ese caso, en los dos puntos, aprendiendo él a que por más que haya estímulos a los que él aprenda o esté acostumbrado a reaccionar para la violencia física, no lo haga, y en la mujer en que de alguna manera aprenda también a comunicarse sin tener esta generación de violencia hacia el varón, ¿no? En las dos partes. Entonces, ese caso a mí me gustó, por ejemplo. ¿Qué más? Dentro de la terapia, de lo que yo manejo con terapia familiar, para el caso de lo que son adicciones, dependiendo de la persona, el paciente que tiene la adicción y cómo lo puede manejar la familia. Y lo que le comentaba a Andrea en relación a lo que es la terapia de pareja, lo que es la comunicación y el manejo de conflictos. No sé si, o sea, igual quedé
quede claro como esta parte que te comento o me perdí en la pregunta que me hiciste, Eduardo. No, sí, completamente claro. Gracias. De nada. La siguiente pregunta. Bueno, y de acuerdo a estas funciones que llevaba a cabo en su labor, nos interesa también conocer las estrategias metodológicas que utiliza. Y bueno, igual hace un momento nos comentaba que recurría al psicoanálisis para llevar a cabo su desempeño clínico. Entonces, nos gustaría conocer cómo y cuáles son estas estrategias que utiliza y si podría dar una breve descripción de cómo la realiza. Sí, Jeffet, la parte del psicoanálisis, cuando inicia, el paciente era acostado en un diván, ¿no? Hablaba mucho y el psicólogo participaba poco. En realidad, a veces el paciente ni siquiera veía al psicólogo, estaba el psicólogo atrás de ellos. Entonces, hoy en día, lo que nosotros hemos aprendido o lo que es, digamos, la evolución que ha tenido el psicoanálisis es de frente, tal cual así estoy en este momento con ustedes. Puede ser efectivamente a raíz de la pandemia mucho más se hizo esta parte de la terapia virtual. Yo con mis profesores no manejábamos la terapia virtual, éramos solamente de terapia presencial porque argumentábamos el hecho de poderle proporcionar al paciente desde un espacio donde se sintiera con las condiciones en confianza para hablar, para decir las cosas, ¿no? Pero justamente esa silla, pero o sea, de frente. Entonces el paciente, de alguna manera, se sentaba, o sea, hablaba y a veces habla mucho más el psicólogo que el paciente, porque eso es como hoy en día se maneja. Entonces, te digo, reviso como esta parte de la infancia. Primero es entender qué necesita el paciente, por eso lo manejo en esas 3 fases. La primera sesión donde si el paciente en este caso siente la confianza, elija continuar. La segunda fase donde conociendo o haciendo en la entrevista con todos los datos que necesitamos del paciente saber, ¿no? De toda la información importante y lo que el paciente vive en su momento es lo que yo complemento, digamos, no sé si se pueda conocer como metodología o se pueda decir, digo, sí sé que lo es, porque es una manera en la que trabajan también otros de mis profesores, pero en este caso es como yo lo voy complementando. Y la tercera fase, que es la que te decía, donde ya justamente empezamos con estos temas en relación a, bueno, tu infancia, cuéntame el recuerdo más antiguo que tienes de tu infancia, y de ahí identifica si el recuerdo es triste, alegre, de enojo, de miedo. Después te vas a la parte de, bueno, ahora, dependiendo del recuerdo que te diga, si es triste, dime un recuerdo el más antiguo feliz, el más antiguo de miedo, manejando como la parte de las emociones. Y también lo divido en la parte, digamos, de las infancias, ¿no? Las infancias que se manejan, o sea, primera, segunda, tercera fase de infancia, para que el paciente vaya de alguna manera entendiendo a razón de qué yo necesito esa información. No sé si me expliqué. Sí, sí. Bueno, y justo también relacionado a lo que comentaba con estas etapas en donde usted trata de conocer el perfil y los datos de sus pacientes, ¿cuáles son exactamente las herramientas o instrumentos de recolección de datos que utiliza con mayor frecuencia? Únicamente, pues bueno, es el conocer, bueno, la entrevista, que ahorita ya no por así decirlo, la voy ya veo de la mano. Algunas preguntas con algunos pacientes puedo seleccionar cuáles sé aplicar, cuáles no, dependiendo. Pero básicamente, bueno, es que no sé, en herramientas que te puedo decir, la parte del lenguaje, la comunicación, tengo herramientas, no sé si también se considere como la tablet, ¿no? Para la recolección de información. ¿Te entiendo bien en esa parte o no, Jafet? Sí, sí, igual pues nos mencionaba que al ser pues una terapia psicoanalítica pues se prestaba mucho al instrumentalizar el lenguaje para la recolección de datos. Entonces, supongo que en parte utiliza como entrevistas y demás para conocer los datos o... Básicamente es la entrevista. Si es que de repente ahí no me quedó claro como qué instrumentos,
traté como de identificarlo tanto en la parte a lo mejor física de dónde recababa los datos, por así decirlo. Por ejemplo, al inicio lo hacía en folders, o sea, había un expediente, un folder, la hoja, etcétera, pero justamente para tener casos en mesa, cuando tenía las reuniones con mis profesores, a veces hablaban de ciertos casos que yo decía, este está buenísimo como para revisarlo de este paciente o y yo llevaba específicamente uno que es el que iba a poner en mesa, porque no traía todos los folders, y entonces fue como de alguna manera lo digitalicé, no en una tablet, y fue mejor. Por ejemplo, no utilizo música, yo no utilizo música, solamente es como el espacio que le brindo al paciente, virtual o presencial. La comunicación de frente se ha llegado a manejar o a conocer, pero no lo decimos nosotros de esa manera, pero se llega a escuchar que es psicoanálisis humanista o moderno. Moderno porque se está adecuando a las necesidades actuales y humanista porque justamente tiene más esta connotación del entendimiento hacia el paciente, donde el paciente sí vive una experiencia distinta a los inicios, que es cuando él estaba acostado en el diván, a lo mejor ahí el instrumental que podríamos mencionar, el diván, etcétera. Pero en este caso, cuando está de frente y te ve y te escucha y ve que lo escuchas, ¿no? Ese tipo de cuestiones le dan seguridad. Entonces, pues son como las modificaciones o actualizaciones que se han manejado, pero no sé si sean consideradas como herramientas. El lenguaje que tú decías también se hace muy adecuado al paciente. No uso un lenguaje técnico, tan técnico. A veces sí llego a manejarles algunas cuestiones, como, oye, bueno, eso se le conoce en la psicología como, no sé, complejo de Edipo, o eso se le conoce como un aprendizaje de la infancia, no sé, pero trato de no manejar un lenguaje tan técnico. Ok. Bueno, igual a todo lo que nos dice, ¿qué población o poblaciones son las que generalmente atiende en su actividad clínica? No sé si nos pueda contar un poco algunas de Sí. sus características y demás. Sí, principalmente son personas mayores de edad, a partir de, digamos, si el paciente llega a tener 17 años, dependiendo del caso específico, sí lo considero trabajar con el paciente, pero principalmente es de 18 años y de ahí hacia arriba no tengo edad con las personas. Tuve un caso de una paciente de 68 años que ella quería ir a terapia, sus hijos le decían, mamá, tu edad ya para qué, había fallecido su esposo, trabajamos muy bien, ella sentía la necesidad de ir constantemente a ver a la tumba de su esposo, etcétera. Entonces, ya llevaba 8 años de fallecido y después de la terapia ella empezó a espaciarlo más, empezó a observarse más, a atenderse, a salir. Llegó un momento en que sí tenía un amigo, ¿no? Con el que salía de su edad, una persona. Entonces, este caso también de esa paciente fue interesante, porque fue una persona grande relativamente, que sus hijos, te digo, decían como a tus 68, ¿para qué, no? Pero sí, o sea, la persona lo manejó muy bien, avanzó muy bien, estuvo más o menos conmigo 2 años en terapia, hasta sus 70 años, y de sus 70 a sus 80, o sea, hizo cosas muy padres, de repente contactábamos, ¿no? Y entonces, falleció, me parece, como a los 82 años, pero ella, eso era una mujer, ¿no? Entonces, pues ahí no tengo, ya hacia arriba no tengo propiamente como límite de edad, pero sí trabajo con mayores de edad. Si son niños, es en un contexto de una estructura familiar, de una terapia familiar, pero no trabajo terapia infantil, psicología infantil, no lo manejo. Y nada más para decirle, nada más, de esta sesión nos queda un minuto, ahorita voy a abrir otra. Ok, ya, ok. Lalo le manda el link. Bueno, por todo esto, muchísimas gracias. Realmente lo apreciamos. Al Ya no falta contrario, mucho, pero... sí, estoy atenta para que ustedes terminen en lo que necesiten. Entonces, mándenme la invitación y nos conectamos. Muchísimas gracias. De nada, bye. Bye. Sí.
Para seguir un poquito con esto de la entrevista y cambiándole un poquito el tema, ¿verdad? Y si no es indiscreción, ¿nos podría decir más o menos cuánto gana mensualmente? Mensualmente, a ver, espérame. Atiendo más o menos, digamos, alrededor de 25 pacientes a la semana y cobro por sesión 500 pesos. Entonces, serían más o menos 50,000 pesos. Ok. Ahorita que hice la operación. Ajá. Entonces, ¿atiende 25 pacientes a la semana? Sí. ¿Y cómo se organiza para hacer todo eso? Duran 1 hora las sesiones y trabajo de lunes a jueves. La verdad es que ahorita sí les puedo compartir también esa parte. Al principio trabajaba todos los días y no organizaba de la misma forma mis horarios. Después, ya fui como poco a poco aprendiendo y ahorita sí estoy haciéndolo solamente de lunes a jueves. Empiezo con mi primera sesión a las 9 de la mañana y tengo 10 minutos entre cada sesión. No me voy seguida como 9, 10, 11, sino que empiezo 9, 10, 10, 11, 20, 12, 30, 1:40 y 2:50. A esa hora, los martes y los jueves detengo porque voy a recoger a mi hija al colegio y regreso a trabajar de 7:40 a 8:50 y la última sesión que doy es a las 10 de la noche, de 10 a 11. Tengo pacientes con los que trabajo. Un paciente está en Canadá, una paciente en Francia, 4 pacientes en Australia, 5 en Estados Unidos. Entonces, el horario en Australia a las 10 de la noche les queda muy bien a los pacientes. Y tengo, o sea, hay pacientes también que a esa hora les queda de 10 a 11. Yo pensé que no iba a tenerlo. Y entonces más o menos son los espacios en los que trabajo de lunes a jueves. Eso que sonó es mi máquina donde ofrezco agua fría, caliente o té, café. Ahorita les enseño, si gustan les digo como el espacio donde estoy trabajando. Pero más o menos es como me organizo para atenderlos. El viernes no, porque los viernes es cuando tenemos las reuniones que les comento de poner casos en mesa con mis profesores. Entonces nos hemos incluso ya reunido también con profesores de España y de Francia. Entonces, el viernes es para esa parte, revisar expedientes, trabajar con los expedientes de los pacientes de toda la semana y llegan a ser reuniones de más de 10 horas, 10, 12, 14 horas. Tenemos intervalos de descanso, pero la verdad es que son reuniones muy interesantes, donde les digo, cada quien pone un caso en mesa y damos opinión. Tu paciente tiene este rasgo que no has comentado o que no has observado, puedes usar esta bibliografía, también te ayudaría a consultar esta otra, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que hago los viernes y bueno, sábados y domingos ya los utilizo a descanso. Wow, suena a que, o sea, como que en sí no suena tan saturado porque dice que descansa, bueno, el viernes a lo mejor no es un descanso, ¿no? Es más como que una reunión. Es de estudio. Ajá, es como de estudio. Y los fines de semana ya usted descansa. Pero, sí. Wow, o sea, suena a que sí trabaja mucho. Sí, bueno, lunes y miércoles, nada más trabajo 9, 10, 10, 11, 20 y 12:30. 1:30 termino, igual voy por mi hija, tengo una niña de 8 años, voy con ella al colegio, mi esposo sale de trabajar a las 3, él también es psicólogo, pero él es psicólogo vocacional y él trabaja en el Instituto Mexicano de la Juventud, entonces cerca de su trabajo está el colegio de mi hija, yo voy por ella, ahí nos encontramos los tres y tratamos de hacer actividades juntos, o sea, comer juntos, mi hija tiene los días que sale tarde, va a estudiantina en su escuela y los otros 2 días tiene natación, entonces tratamos lo que les decía, le platicaba a Gabriel un poco al inicio, ay, recuérdame tu nombre, es que no lo vi. ¿Cuál es tu nombre? ¿Es mío? Sí. Michelle. Michelle, perdóname, Michelle, es que no vi tu nombre. Ya, ahorita ya me apareció, perdóname. No se preocupe. Entonces, lo que le decía a Gabriel de que tratar de compaginar esa parte, ¿no? Mi esposo, pues sí tiene su horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde dentro del INJUVE. En las tardes, él también tiene pacientes, menos
que yo, pero él también llega a trabajar con temas de jóvenes o asesorías vocacionales, esas cuestiones. Más especializado está él como hacia esa parte. Pero he tratado de compaginar. Les comparto en ese contexto, no sé si les sirva o sea parte de alguna pregunta que ustedes tenían. Cuando empieza la pandemia, que está esta incertidumbre, efectivamente yo manejaba, digamos, tenía como 20 pacientes y me quedo más o menos con 10. Pero de esos 10 pacientes con los que yo me quedo, llegué a esta parte de 25 pacientes y en algún momento llegué a tener hasta 40 pacientes. Entonces trabajaba toda la semana, como no salíamos, como la escuela era online, como todo era en línea, esta parte fue muy, muy saturada para mí y me pasó a mí y a todos mis colegas. O sea que las personas empezaron exactamente como a darle mucha importancia a tener un espacio donde expresar objetivamente lo que sienten y de encontrar respuestas de una manera distinta. Entonces hubo esta parte en donde todos tuvimos muchos pacientes y sí tuvimos que empezar pues justamente como a estructurar o a delegar, ¿no? ¿Qué casos podemos seguir conservando? ¿Qué casos no? ¿Qué casos se cierran? ¿Qué casos son como más rápidos? ¿Qué casos son de un proceso un poco más largo? Pero bueno, más o menos en esa parte, Michelle, compartiéndoles, fue lo que yo trabajo. Vale, bueno, muchas gracias por compartir esa información, porque yo sé que sí es como que un poquito incómodo que te pregunten cuánto uno gana, pero muchas gracias. La verdad nos sirve mucho de referencia. Tienes que tener considerados, pero no me rápidamente, los pacientes que cancelan, porque tienes cierta cantidad de pacientes a la semana, pero no todos asisten por lo que sea. Y en ese sentido hay que tener mucha comprensión, porque también el paciente cuando cancela nos dice mucho, ¿no? Entonces, más o menos procesía, más o menos es como la cantidad, Michelle. Ok. Nos mencionaba que las problemáticas más o menos que atiende son los problemas de adicción, la terapia de pareja y ahí había otra, disculpe, no me Terapia acuerdo. familiar. Terapia familiar. Esas son más que nada las problemáticas que atiende, ¿no? Sí. Dentro de la terapia familiar, ¿qué temas toca, por ejemplo? ¿Nos podría decir? Sí, en la terapia familiar se maneja pues esta parte de violencia intrafamiliar, falta de comunicación, también el tema de abandono hacia los niños, que les digo, sí trabajo con niños, pero en un contexto de estructura familiar. Viene el niño con el adulto y entonces se les escucha, se trabaja en conjunto, no es individual. La terapia infantil es diferente y la terapia infantil permite que el niño tenga su espacio para expresar las cosas, pero, por ejemplo, yo lo hago en ese contexto familiar porque el niño es el resultado de una estructura familiar, por así decirlo, Michelle. Entonces, pues se maneja básicamente lo que sería, en cuanto a temas, bueno, te mencioné violencia, te maneja comunicación, carencias, se maneja no solamente económicas, ¿no? Sino otro tipo de situaciones, carencias emocionales, carencias de tiempo, abandono hacia los niños también, infidelidades, pero eso es en pareja y en familia, ¿no? En familia, apenas tuve un caso justamente de una infidelidad donde la chica de 15 años, hija de la pareja, es la que se percata de la infidelidad del papá. Pero después pues también sale un tema donde ella sabía de hace 2 años una infidelidad por parte de la mamá. Entonces más o menos son los temas que se manejan. Y hay particularidades muy específicas, pero de manera general serían esas. Ok. Bueno, cambiándole otra vez un poquito de tema, una disculpa. ¿Nos puede decir más o menos en qué contextos o qué escenarios trabaja usted estas temáticas? Por ejemplo, ahorita nos mencionaba bueno, lo que más o menos le pude entender que usted estuvo dando terapia en un reclusorio. No, en anexos, en los anexos del grupo de autoayuda. Ok. Y normalmente lleva a cabo sus terapias en un consultorio, bueno, en su consultorio. Okay. Sí, las llevo en el consultorio, pero ahí fueron intervenciones que se hicieron. Los grupos de autoayuda son algo muy bueno que existe desde hace mucho tiempo, pero se les ha hecho la observación en diferentes puntos
que necesitan actualizarse en algunos contextos y que convendría una terapia individual. No solamente ayuda a la tribuna o la parte en conjunto, sino también las particularidades. Entonces, si las personas que están dentro de los grupos de autoayuda que asisten también tuvieran esta parte de la terapia individual, habría un avance, la verdad es que muy, muy notable, como muy acelerado a lo que necesitan. En ese tema específico de los anexos, de los grupos de autoayuda, perdón, una actualización que se les sugiere, les comparto también rápidamente, es que en lugar de subirse a tribuna a las personas y expresen soy Carolina y soy alcohólica o soy adicta o soy neurótica, lo que sea, se maneje la parte de soy Carolina y estoy en proceso de dejar de ser alcohólica, ¿no? O porque luego dicen soy alcohólica en recuperación, pero al final del día no dejan de ser alcohólicos. Entonces, o superé la adicción o superé el alcoholismo, manejarlo de manera distinta. La parte neurolingüística tiene un resultado, o mejor dicho, un impacto importante en estos temas de los grupos de autoayuda, porque lo que soy, ¿no? O sea, se les comentó, se justificó, pareciera que no puede cambiar, ¿no? Soy lacia, soy morena, bueno, son cosas que a lo mejor podemos el cabello modificar, pero soy de cierta estatura o de cierta talla, no sé, de tales características, lo que soy no se puede cambiar, pero si en un momento dado tenemos una adicción, tengo una adicción, lo que tengo sí lo puedo cambiar. Y en ese contexto los grupos de autoayuda no coinciden para poderlo hacer y eligen, también justificando a razón de qué, hablar en la parte de soy, o sea, subirse a tribuna y decir soy fulano de tal, y soy alcohólico, drogadicto, neurótico, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa es como la parte dentro de los grupos de autoayuda y los anexos en los que yo participé. Vale, entonces, ¿se podría decir que usted prefiere más la terapia individual a los grupos de autoayuda? Yo elijo, yo precisamente trabajo en terapia individual porque para mí es lo que da mejor resultado, pero a mucha gente, Michelle, le funciona el grupo de autoayuda. El verse identificado con otras personas, el escuchar a lo mejor otros casos, a lo mejor menos graves, más graves, etcétera, les ayuda. Entonces, en mi parte, trabajo la terapia individual con la gente a la que le funciona la terapia individual, pero si algún paciente me dice, yo prefiero el grupo de autoayuda, está bien, ¿no? O sea, que de alguna manera elijan lo que les funcione, pero que no se queden indiferentes ante lo que viven. Entonces, si prefieren el grupo de autoayuda, está bien, o a veces coaching también se vale, por así decirlo, a quien le funcione, cambiarse de religión, ¿no? A algunas personas les funciona, cursos o congresos de fin de semana, a otras personas también les funciona. Entonces, hay, pues, hoy en día diversas cosas, diversas terapias incluso alternativas que la gente puede elegir. Yo específicamente soy de la terapia profesional, la parte psicoanalítica que les comentaba, con en algunos momentos, dependiendo de los casos, estructuralismo cognitivo-conductual, etcétera. Pero si a la gente le funciona, Michelle, creo que ahí, bueno, no creo, yo ahí soy muy respetuosa de lo que cada persona elija. Y sí he tenido pacientes que me dicen, mira, a mí me funciona esto, o yo quisiera esto, o a la par llevo esto más la terapia, ¿no? Entonces, como la persona lo elija, yo lo respeto, pero definitivamente, o sea, yo elijo la terapia individual y la terapia profesional. Vale, ok, muchas gracias. De nada, Michelle. Y bueno, ¿podría darme un ejemplo de algún dilema ético al cual se haya enfrentado y de los lineamientos éticos que debe observar en su trabajo? Sí, un principio de confidencialidad justamente de una chica muy joven, ¿no? De 18 años, y en un contexto de, pues, tener una búsqueda del suicidio, ¿no? Entonces, realmente su vida sí estaba en peligro y este lineamiento ético del principio de confidencialidad, sí elegí brincarlo para avisar a su familia, o sea, para trabajar, y les propuse trabajar en terapia familiar. Ay, no vi tu nombre, Yamilet.
No. Sí, Yamila. Yamila, perdóname, Yamila. O sea, les propuse hacer un trabajo de terapia familiar. Se extrañaron, no me entendían mucho por qué, no fue tan sencillo, pero logré, por así decirlo, brincarme esa parte ética de una manera profesional, porque lo pude llevar en un contexto familiar, de tal manera que la persona, la chica, lo expresó en la terapia familiar. Pero yo creo que es eso, o sea, el principio de confidencialidad en esos casos es lo más complejo para mí. Pues en general eso sería, pues bueno, fueron todas nuestras preguntas. Muchísimas gracias por responder. Sí, bueno, en ese sentido de los lineamientos éticos, pues sí pues son importantes, pero hay momentos donde uno no puede decir, esto se puede mejor llevar con la familia que estando solo. Pues fue bastante, bueno, para mí fue bastante impactante lo que dijo ahorita, todavía estoy ahí. Y bueno, esa es la parte más compleja, el saber que, el darte cuenta que el paciente, que la vida del paciente sí está en riesgo. El suicidio es un tema muy controversial. Cuando alguien habla del suicidio, no hay nada que nos garantice que no lo va a hacer o nada que garantice que sí lo va a hacer. Y lo que yo he aprendido es que sí tenemos que creerlo, por ejemplo, pero también es entender que lo que quiere el paciente no es morir, sino lo que quiere el paciente es dejar de sentir con tanta intensidad lo que vive en ese momento. Es mucha la intensidad y siente que lo rebasa. Entonces, eso es lo que quiere el paciente, dejar de sentir, y por eso ven en el suicidio como una alternativa. Entonces, el ver al paciente en riesgo, su vida real, es lo que ha sido más complejo para mí, ¿no? Y si gustan, pues por último, lo que les había platicado, les comparto cómo tengo el consultorio. Ese es mi título profesional. No sé si se alcanza a ver. Y la parte que mande. Sí, se alcanza a ver. ¿No? Pues la verdad es que mucha gente no le da importancia al promedio. Está bien, el promedio no determina muchas cosas, pero si logramos tener un desempeño académico con promedio pero no arriba del 9, tenemos esta parte que aquí aparece, ¿no? La mención honorífica y todas las partes. Este es mi escritorio, donde yo estuve con ustedes. Ese es el despachador de agua que les comento, fría, caliente. Aquí tengo una mesa de centro donde justamente tengo las tazas, el gel para el paciente, Kleenex, ¿no? Dulces, y todo lo tengo perfectamente limpio y sanitizado. Aquí es como la decoración que tengo, el sillón para el paciente. Este es mi librero y unas plantitas que tengo acá. Y ya mi persiana, pero bueno, en ese sentido es importante la parte propiamente, digamos, del promedio. Honestamente no. Hay personas o conozco profesionistas que tienen excelentes promedios, muchos reconocimientos, pero no llevan a cabo la práctica de esos conocimientos, y esto es diferente. La obtención de conocimientos es una parte, es una formación, solamente como que no como el principio de las cosas, pero ponerlo en práctica y aprender, en este caso con la experiencia, también es importante. Entonces, de verdad, no en un tono de presunción ni mucho menos, en lo que yo les pueda apoyar. Tengo 2 pacientes, 3 ya, que eligieron estudiar psicología, entonces los he llevado, por así decirlo, de la mano. No es cierto, con Eduardo, bueno, sería otra situación ahí platicarla después, pero ¿cómo se llama? La última persona, igual les comparto rápido el caso, es una señora de 57 años que vive en Morelia. Entonces ella estudió para maestra, pero bueno, trabajaba por temas de autoestima, de maltrato con su esposo, etcétera, en temas de limpieza. Entonces, cuando yo me entero de toda la formación académica que tiene, la empiezo a motivar para que estudie también psicología. Ella se especializa en tanatología, o sea, estudia psicología y luego hace una especialidad en tanatología. Y entonces son pacientes con los que puedo trabajar
para que en este caso pues se preparen profesionalmente hablando como psicólogos. Y yo siempre les digo, ¿no? Hacemos falta muchos profesionistas en la salud, así como todo puede funcionar, también lamentablemente llega a haber pues lo que se le conoce como charlatanería dentro de nuestro campo. Entonces es importante ser lo más profesionales posibles, siempre tener ese respaldo académico, ¿no? Que nos permita decirle a las personas y darles esa confianza de que están con alguien que se preparó. Y bueno, esto se los compartía no en un tono de presunción, sino mejor dicho, cuando yo platico con Eduardo y me plantea, yo acepté, porque efectivamente me gusta platicar con la gente que se interesa en la parte de la psicología, motivarlos, no se incomoden ni se preocupen de haberme preguntado cuánto gano, etcétera, porque eso es importante conocerlo y saberlo, y que ustedes se den cuenta de que se puede vivir bien como profesionista en función de la psicología de la salud, sí, por supuesto, pero implica lo que también me preguntaban ustedes, ¿no? Actualizaciones constantes, compromiso, profesionalismo, implica cosas interesantes que seguramente ustedes van a ir aprendiendo, y pues en todo lo que yo les pueda apoyar, con todo gusto estoy atenta para podernos comunicar. La verdad es que me ha parecido bastante interesante y admirable su labor como psicóloga en este ámbito, y en lo personal he aprendido mucho sobre este papel tan importante que tiene usted y lo que implica y conlleva esta bella profesión. Me dio mucho gusto conocerla y nuevamente le agradezco que nos haya dado la oportunidad de entrevistarla. Gracias, Yamila, igualmente. Pues igualmente, Carito, en verdad, muchas gracias por apoyarnos con esta entrevista. Creo que a todos nos aportó demasiado esta entrevista. Como grupo sé que nos va a aportar muchísimo, porque justamente estamos intentando comprender a profundidad cómo es cada ámbito de la psicología y cómo se ejerce. Como dices, valoramos muchísimo que nos hayas dado mucha información que a lo mejor, pues algunos profesionales siento que se hubieran sentido pues a lo mejor no tan cómodos con ciertas respuestas, pero el hecho de que nos las estés compartiendo, pues nos ayuda mucho a nosotros, porque pues como psicólogos en formación hay muchas cosas como el aspecto económico que a lo mejor pues aún está como que muy estigmatizado, como de no, es que el psicólogo no gana bien, o no, es que no hay oportunidades. Como tú, bueno, como lo has manejado, creo que además de romper varios esquemas que todos ya tenemos construidos de la psicología clínica, pues nos permites aportar a esa definición personal que teníamos del ámbito. Entonces, muchas gracias, Cara. Y en verdad, muchas gracias por apoyarnos. No, ustedes, a ti también. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga algo que decir. Uy, creo que Lalo ya se enojó. Nada más. Bueno. No. Pues no, nada, igual gracias por su tiempo. Gracias a ti, Andrea, con todo gusto. Muchísimas Igualmente, gracias. pues muchas gracias, la verdad. Y sí, sus respuestas nos van a ayudar mucho. Créeme que, o sea, mis compañeros vienen de segundo semestre, les repito, yo soy de cuarto semestre, y sinceramente ninguna de las entrevistas que había estado haciendo me han dejado tan satisfecha y tan como emocionada por toda la información que nos dio. De verdad, muchas gracias. Me da mucho gusto, Michelle. Gracias a ti también. Pues de mi parte, a mí me gusta, bueno, a mí me interesa la psicología clínica. No sé, es algo que llevo desde ya hace unos años que quisiera estudiar, entonces el conocer cuál es su experiencia y cómo nos narra algunos casos y demás, para mí pues me ha ayudado mucho para decir, pues sí me gusta. Y que pues, aunque tengo mucho que estudiar todavía, pues poco a poco. Gracias a ti, Gabriel, al contrario, y bueno, que todo esto también les permita conocerse, porque esto es bien importante para poder proyectarlo efectivamente y para poder apoyar hoy al paciente de la manera correcta, ¿no? Lo importante es la seguridad que ustedes tengan, el autoconocimiento, y de verdad, en lo que ustedes necesiten, pues bueno, yo estoy atenta. Espero que este trabajo, esta entrevista les sirva efectivamente, que lo puedan ustedes platicar, etcétera. Y pues yo sigo aquí a sus órdenes. Me dio gusto conocerlos a todos. Que tengan muy buena tarde, chicos. Linda tarde, Igualmente, muchísimas muchas gracias. Igualmente, Gracias. muchas gracias. Hasta Gracias a luego. ustedes. Bye. Bye, hasta luego.